Pero Nakuno parecía más tranquilo. Se apartó un poco de sus brazos y se presionó una mano contra el pecho sin pensar. Su rostro seguía tenso. Llorar no había aliviado la extraña sensación en su interior lo suficiente. No sé cuándo el vínculo empezará a empeorar. Su voz seguía siendo baja, pero la preocupación en ella era más clara ahora. Y también me siento extraño. Frunció el ceño, disgustado por lo poco que podía explicar lo que estaba sucediendo dentro de su propio cuerpo. No se siente como una enfermedad, pero tampoco es normal. Campirada lo miró en silencio y algo frío la recorrió, porque sabía muy bien lo que podía seguir a un vínculo recién formado, especialmente si las dos personas que lo compartían no estaban juntas como deberían estar. Nunca era algo menor. Y Sina-kun, su hijo, que era tan fuerte y tan controlado, ya se sentía extraño. Entonces, ¿qué estaría pasando a ese chico? Le tocó el brazo suavemente. Tenemos que encontrarlo lo más rápido posible. Nakun cerró los ojos por un momento, luego asintió una vez. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que Pato salió de la casa. A partir de ahora, nada de esto sería sencillo. Patsa no pudo soportar estar en su habitación por mucho tiempo antes de volver a salir. La verdad era que no tenía ganas de ir a ningún lado en especial. Era simplemente que quedarse dentro de su cuarto se había vuelto insoportable. Las cuatro paredes que siempre le habían sido familiares ahora se sentían extrañamente cerca. El aire no estaba caliente, pero su cuerpo parecía incapaz de encontrar ningún tipo de equilibrio. Demasiado frío en un momento, demasiado calor al siguiente. Se sentía vacío de alguna manera, como si algo hubiera desaparecido del centro de su pecho, a pesar de que todo a su alrededor sabía exactamente igual que siempre. Así que salió de la casa sin pensar demasiado. Y su destino difícilmente era un misterio. A esa hora, la cafetería de Onza todavía estaba tranquila. La pálida luz del día se filtraba a través de las grandes ventanas, derramándose sobre el suelo de una manera clara. El aroma a café recién tostado y a pasteles calientes flotaban en el aire. Normalmente, era exactamente el tipo de lugar que a Patsa le encantaba. Algunos días, el mero hecho de sentarse ahí en silencio era suficiente para sentir que se desvanecía la mitad de la carga que llevaba en el pecho, pero hoy no. Hoy, incluso sentarse en su rincón habitual no hizo nada para aliviar las extrañas sensaciones que se movían por su cuerpo. Se quedó sentado con los brazos cruzados por un rato, antes de que un extraño escalofrío comenzara nuevamente a trepar bajo su piel lentamente. No era el frío de la habitación, no era el tipo de escalofrío que provenía del aire acondicionado, era más profundo que eso, como un viento helado que se movía a través de sus huesos, y lo hizo fruncir el ceño y frotarse los labios ligeramente. Desde detrás del mostrador, Onza levantó la vista de inmediato. ¿Qué sucede? Patsa negó con la cabeza, aunque su rostro parecía cualquier cosa menos normal. Siento un frío extraño. Onza lo observó por un momento. Luego tomó su propia chaqueta del respaldo y se la arrojó. Ponte esto primero. Patsa la atrapó y se la puso sin quejarse, pero en el instante en que la tela se asentó sobre sus hombros y brazos se detuvo. El aroma de onza no era desagradable, no estaba sucia, por el contrario, olía muy limpio, tela suave, un tenue aroma a jabón, un rastro de sol que quedaba en la ropa recién lavada. Normalmente habría sido el tipo de aroma que se sentía reconfortante, en la misma manera tranquila y constante que Onza siempre tenía, pero ahora hacía que a Patsa le diera vueltas la cabeza. Frunció aún más el ceño y se quitó la chaqueta, casi de inmediato, lo suficiente para hacer que Onza arqueara una ceja, o Patsa se la puso sobre el regazo por un segundo, casi a modo de disculpa. Antes de devolvérsela, no pudo. Onza la tomó, confundido. ¿Por qué? Patsa apretó los labios antes de responder en voz baja, como alguien que realmente no quería admitir lo extraño que sonaba. El olor me marea. Onza miró la chaqueta, luego de vuelta a él. Acabo de lavarla, no debería oler mal. Patsa dejó escapar una pequeña risa sin humor. No dije que oliera mal, entonces dudó un segundo y luego respondió con evasivas. Es solo que no es el aroma que quiero.
Esa frase hizo que Onza hiciera una pausa. Sonaba extraña, extraña de ese modo preciso en que despierta una inquietud en la persona que lo oye. Antes de que Onza pudiera preguntar más, Patsa se apresuró a cambiar de tema. Tráeme un café caliente. Onza no insistió. Se dio la vuelta y lo preparó rápidamente. El vapor se eleva de la taza en finas corrientes blancas. El rico aroma de los granos de café debería haber ayudado, y Patsa esperaba que así fuera. Levantó la taza y bebió lentamente, dejando que la calidez se deslizara por su garganta hasta su pecho, con la esperanza de que expulsara el peculiar frío de su cuerpo. No ayudó en absoluto. En todo caso, cuanto más tiempo permanecía sentado ahí, más hondo parecía calarle el frío, como un viento que se movía bajo su piel. Al mismo tiempo, otro tipo de calor comenzó a acumularse en la parte baja del centro de su cuerpo, lenta y perturbadora. Patsa se quedó completamente quieto. Al principio se dijo a sí mismo que simplemente no se sentía bien, pero a medida que la sensación se agudizaba, descubrió que ya no podía quedarse sentado. No era solo frío, no era solo calor, era una especie de necesidad sin forma que no podía nombrar, y lo irritaba tanto que tenía ganas de aplastar algo con las manos. Tonto, sintió que estaba respondiendo de una manera que hizo que todo su cuerpo se tensara con más fuerza. Dejó el café sobre la mesa de forma más brusca de lo que pretendía. Onza, que lo había estado observando todo el tiempo, lo miró de inmediato. ¡Patsa! Patsa respiró hondo y se levantó de inmediato. Me voy a casa. Onza frunció el ceño. Espera, ya no puedo estar sentado aquí, respondió demasiado rápido, con el rostro tenso por la frustración de alguien que todavía no entendía lo que le estaba pasando, y antes de que Onza pudiera detenerlo o preguntarle más, Patsa ya se había ido. Onza lo vio irse, con el corazón encogiéndose lentamente. No muy lejos de la cafetería, otro coche estaba aparcado al otro lado de la calle. Sila se reinclinó al volante, con su rostro sereno sin revelar casi nada en absoluto y los ojos fijos en la puerta del local. En el momento en que Patsa salió, Sila agarró su teléfono y envió un mensaje corto a su gente sin perder el tiempo. No interfirió, no se acercó. Se limitó a observar desde la distancia, exactamente como Nakun había ordenado, y cuanto más tiempo observaba, más seguro estaba de que todo estaba empezando a salir mal mucho más rápido de lo que debería. Para cuando Patsa llegó a casa, estaba aún más irritado que antes. No se entendía a sí mismo, no entendía por qué tenía frío, no entendía por qué su cuerpo seguía alternando entre el calor y el frío de esta manera. No entendía por qué su corazón daba un vuelco por la menor de las cosas, y lo más exasperante de todo, deseaba desesperadamente el aroma de Nakun. Lo deseaba tanto que estaba enojado consigo mismo. Caminaba de un lado a otro en su habitación, como alguien que no podía encontrar un lugar donde ubicarse, olfateando su almohada, olfateando la manta. Abrió su armario, sus cajones y sacó camisa tras camisa sin ninguna razón real, excepto por la irracional esperanza de que algo o cualquier cosa pudiera de alguna manera reemplazar ese aroma ausente, pero nada lo hizo. El olor a jabón,